Bueno, antes de retomar en donde habíamos dejado la clase pasada, déjenme pasar un par de erratas, en realidad de eh, correcciones, sí, que hice en algunas transparencias de las dos clases pasadas, en realidad dos correcciones o aclaraciones. Una que tiene que ver con la clase anterior a la anterior. Eh, Cuando les comenté la forma newtoniana de entender el efecto de que una aceleración lo que hace es subir la curva de distancia de luminosidad en función del corrimiento del rojo. O sea que disminuye las luminosidades aparentes en función, como función del corrimiento del rojo. Corregí aquí un par de párrafos. Uno es este, en realidad, porque no quedó del todo claro. Y es lo siguiente. Si llevamos principio, digamos, en este esquema newtoniano, el principio sería cuando estaba todo, digamos, junto, entre comillas, sin meternos en detalle qué significa que esté todo junto. El modelo newtoniano eh, que no, que no considere la atracción gravitatoria, todas las galaxias, a partir de, entre comillas, el principio, fueron lanzadas al espacio vacío, cada una con una cierta velocidad. Entonces, en este modelo, reproduce, digamos, la descripción cinemática de la expansión de Hubble, al menos para corrimientos rojos pequeños, porque efectivamente, ah, como el corrimiento del rojo tiene que ver con la velocidad, en este caso, ¿no? que tenía la galaxia cuando emite la luz, cuanto más rápido se mueve la galaxia, más lejos está. Aparte, en el límite de despreciar la atracción gravitatoria, la distancia va a ser proporcional a la velocidad de la galaxia por el tiempo que transcurrió desde el principio hasta el momento en que emitió la luz. Eh, por otro, digamos, y lo que llamamos distancia de... Y una cuestión más. Cuando emite la luz, se sigue alejando. En realidad, todo se está alejando, o sea, nuestra galaxia también se está alejando. O sea que una vez que emitió ese rayo de luz, lo que hay que tener en cuenta es la velocidad de nuestra galaxia, que en realidad en este esquema newtoniano eh, es menos la velocidad que que tiene la galaxia respecto de nosotros, la velocidad que tiene nuestra galaxia respecto de la otra galaxia, ¿eh? Que es también constante en este modelo simplificado. Entonces, el, el radio de la esfera, esa esfera, digamos, que la constituye el frente de onda de la luz, cuando llega a nosotros, el radio va a ser proporcional a esa velocidad, digamos, de alejamiento entre la galaxia y nosotros, ¿eh? Porque desde que la emitió también se sigue alejando, o en todo caso, nosotros nos seguimos alejando de esa galaxia. Entonces, por eso resulta que la distancia a la galaxia ahora también es proporcional a esa velocidad de alejamiento de la galaxia. Porque nosotros también nos seguimos alejando, ¿eh? Entonces el razonamiento, lo repito una vez más, que ya lo vimos hace dos clases, pero lo repito bajo esta aclaración, eh, es, en ausencia de constante cosmológica, si las galaxias se están frenando, la velocidad de alejamiento observada, que tiene que ver con el efecto Doppler, el corrimiento del rojo, de la luz que yo estoy recibiendo, esa velocidad que yo mido va a ser mayor a la velocidad con que se siguieron alejando entre sí la galaxia que emitió la luz y nosotros. ¿Mm? Acuérdense que es un alejamiento mutuo. Entonces, como la velocidad real va a ser menor, la distancia actual va a ser menor a la que sería, a la que hubiera sido si se hubieran seguido alejando con velocidad constante, ¿no? Siempre parece dado z, o sea, esa da velocidad Doppler, corrimiento Doppler, en este esquema. Con lo cual, em, la distancia de ese frente de onda
O sea, el radio de ese frente de onda va a ser menor al que tendría si la velocidad hubiera seguido constante. ¿Mm? Entonces, al ser menor la distancia, con el mismo razonamiento de la clase esa hace dos clases, la luminosidad aparente va a ser mayor, porque el radio de esa esfera va a ser menor, porque la velocidad de alejamiento posterior a que emitió la luz, la velocidad de alejamiento mutua de ambas galaxias habrá sido menor. Entonces el radio de esa esfera va a ser menor, con lo cual la luminosidad absoluta va a ser mayor, la que vamos a medir. Por lo tanto, la distancia de luminosidad va a ser menor. ¿Eh? Entonces, para lograr el efecto que estamos buscando, y es que la distancia de luminosidad aumente respecto de la curva para un universo que ni se frena ni se acelera, necesitamos que la luminosidad aparente sea menor a la que hubiera sido sin ningún tipo de efecto, ¿no? Y para eso necesitamos que la velocidad de alejamiento posterior al momento en que emitió la luz sea mayor, o sea, necesitamos aceleración. Bueno, eso se los quería aclarar, porque en realidad básicamente cambié un par de frases y de expresiones como para que quede más claro. Entonces, bueno, para que no terminen de entender lo que acabo de decir, les pido que repasen la clase la de hace dos clases y la terminen de cerrar con este comentario de recién. Y finalmente, segunda aclaración tiene que ver con la clase pasada, que acá había un error de tipeo, lo cual me había llevado a cometer un error en la presentación. En la clase pasada, que terminamos viendo la parametrización de la energía oscura, con este parámetro omega que me vincula la relación entre la presión y la densidad, donde para tener aceleración, yo lo que necesito es que omega sea negativo, ¿no? Nosotros habíamos encontrado la ecuación, la evolución de la densidad de una energía oscura que tenga este comportamiento, donde omega es constante, la solución a la ecuación de Friedman junto con la ecuación de conservación o directamente la solución a la ecuación de conservación de la materia, me daba esta expresión que la habíamos obtenido. Entonces, comparar la densidad de materia con la densidad de energía oscura, como la densidad de materia cae como a la menos 3, entonces acá me va a quedar a la menos 3 dividido esto, el a la menos 3 se me cancela con esto, me queda a la más 3 omega, pero con omega es negativo, es menos 3 veces el valor absoluto de omega. Bueno, en la densidad relativista cae aún más, pero bueno, no nos interesa porque ya, como les dije, hoy en día es despreciable. O sea que si omega es negativo, aunque sea ligerísimamente negativo, pero si es negativo, tarde o temprano la energía oscura va a ser absolutamente predominante por encima de la densidad de materia común, no relativista. Aunque omega valga menos 0,1 o menos 0,01, a la larga va a terminar siendo despreciable frente a la densidad de energía oscura, la densidad de materia no relativista. Un caso particular es cuando omega se parece mucho a menos un tercio. Vamos a escribirlo así, que sea levemente menor a menos un tercio. Menor significa más negativa, ¿no? Entonces epsilon es un número pequeño mayor que 0. Por supuesto que en este caso la materia en algún momento se va a hacer despreciable, pero acá lo interesante es que si yo comparo el término de curvatura, ¿se acuerdan que lo que llamamos rho de curvatura tiene que ver
con el término de curvatura que aparece en la ecuación de Friedman, ¿no? Que se acuerdan que cae como la inversa del cuadrado del parámetro de escala. Entonces es interesante porque en este caso, pues fíjense que en el caso de que la curvatura es cero, bueno, no existe, pero si no es cero la curvatura, en realidad el término de curvatura decae más lento que el término de materia no relativista, porque cae como a la menos 2 y no como a la menos 3, que es el caso de la materia no relativista. Pero aún así, fíjense, si yo hago esta misma cuenta, y acá reemplazo eh, omega por menos un tercio menos epsilon, acá me queda menos 2 más 3 es más 1, ¿no? Menos 3 sobre 3, o sea, menos 1 es 0, con lo cual me queda simplemente menos 3 epsilon, a la menos 3 epsilon. O sea que acá lo mismo, basta con que sea levemente más negativo que menos un tercio, a la larga, o sea, tarde o temprano, el término de curvatura también se hace despreciable frente a la densidad, frente a la energía oscura. Pero habría un caso, es interesante ver que habría un caso en que no. O sea, si tuviéramos un universo dominado por energía oscura, pero que su ecuación de estado fuera con un omega entre 0 y menos un tercio, a la larga la energía oscura dominaría por encima de todas las demás energías oscuras. Perdón, por encima de todas las demás densidades de materia. Pero si el universo tuviera curvatura distinta de 0, ese término de curvatura habría que tenerlo en cuenta, porque no habría, a la larga, siempre seguiría siendo relevante. Igual, digamos, todos los experimentos, las observaciones indican o parecen indicar que omega es menor que menos un tercio. O sea que a la larga también, si la curvatura es distinta de 0, a la larga, en un universo como el que creemos que estamos, digamos, que tiene energía oscura, para omega menor que menos un tercio va a dominar a la larga la densidad de energía oscura y vamos a poder aproximar al universo como si tuviera curvatura cero, aunque no la tuviera, ¿no? Y finalmente también aquí aclaré un poquito esto. En el caso en que omega esté entre menos un tercio y menos uno, o sea que omega sea mayor que menos uno, pero menor que menos un tercio, eh, o sea que en algún momento podamos despreciar la curvatura, o sea que no nos importa qué curvatura tenga, integramos la ecuación de Friedman en ese lejano futuro en donde podemos despreciar todos los términos que no sean el de energía oscura. O sea, estamos en el lejano futuro, ya es irrelevante la materia, la curvatura, todo. Entonces la ecuación es muy, muy simple de integrar. Simplemente, bueno, despejo los términos en función de A, diferencial A. Acá el cuadrado pasa como raíz cuadrada, que es este un medio que está acá. Esto pasa multiplicando. Por supuesto que acá elijo el signo más, porque el universo se expande, no se contrae. C es una constante de integración positiva. Y la solución es esto que está acá. T1 es otra constante de integración, que resulta conveniente en realidad tomarla como T1 igual a 0, pero bueno, eh, por cómo lo tomé, T1 es el tiempo en el cual el parámetro de escala vale 0, ¿no? Entonces, para A tendiendo a infinito, o sea, eh, para T tendiendo a infinito, A tiende a infinito. O sea, la expansión es para siempre. Porque si omega es menor que menos 1, esto me queda un exponente positivo, que pasa como la inversa de este exponente positivo, que es un exponente positivo, con lo cual A tiende a infinito para T tiende a infinito. Ahora fíjense, siempre en este caso, ¿no? Omega entre menos un tercio y menos 1, y esto es lo que aclaré también respecto de la clase pasada, la transparencia.
digamos, el parámetro de escala crece sin límites. ¿Qué pasa con la velocidad de expansión? A punto. Bueno, simplemente derivo acá, derivo a ambos miembros si quieren, y obtengo que la velocidad de expansión, no el ritmo, la velocidad. Acuérdense que el ritmo llamamos a la velocidad relativa. La velocidad de expansión va como va a la menos un tercio más omega todo por 3 medios. Pero eh, si A es menor que menos un tercio, que es el caso que estamos considerando, esto me queda negativo, con este menos se me hace positivo. O sea que la velocidad crece sin límites. La velocidad de expansión crece sin límites, pero el ritmo de expansión, A punto sobre A, fíjense, acá deriven con respecto al tiempo a ambos miembros, me queda 3 medios 1 más omega A punto sobre A es igual a 1 por T punto sobre T. O sea, T punto es igual a 1, es 1 sobre T. Bueno, como omega es mayor que menos 1, esto es mayor que 0. Porque omega es, no se confundan, mayor que menos 1 significa que el valor absoluto vale menos que 1. ¿Ok? Acuérdense que es menor que menos un tercio. Entonces, todo esto es mayor que 0, con lo cual A punto sobre A va a tender a 0 para t teniendo infinito. Por eso a veces es importante analizar esto con cuidado, porque hablar con cuidado. Velocidad de expansión no es lo mismo que ritmo de expansión. Entonces, en este esquema, para un omega entre menos un tercio y menos 1, el ritmo de expansión tiende a 0. Pero la velocidad de expansión tiende a infinito. En el caso límite en que omega sea exactamente igual a menos 1, bueno, esto ya me queda algo indefinido, porque bueno, no vale esta ecuación, ¿no? Acá cuando vale omega vale menos 1, tengo expansión exponencial, o sea, E es igual a E a la HT, el modelo de Sitter, con lo cual cuando omega vale exactamente menos 1, así como la velocidad crece sin límites, a punto, pero el ritmo de expansión no tiende a 0, sino que es una constante. La constante de Hubble en lejano futuro. Acuérdense que no es exactamente igual a la actual, porque la actual está, entre comillas, contaminada por ese 30% de materia común. Pero, digamos, sería la constante de Hubble asintótica, que tiene que ver con la raíz cuadrada de la constante cosmológica, ¿no? Acuérdense que en el caso en que omega vale menos 1, es la situación de constante cosmológica. Y el ritmo de expansión de Hubble tiende a la raíz cuadrada de la constante cosmológica. Bueno, con las constantes fundamentales, el 8πg que haya que poner por ahí, ¿no? Así, bueno, esto quería aclararles respecto de la clase pasada. Ahora vamos a explorar lo que se llama la energía fantasma. Es muy especulativo, se han escrito, no digo muchos papers, unos pocos papers sobre esto, porque realmente es muy interesante. Digamos, el paper clásico de esto es este Physical Review Letter del 2003 de Caldwell, Kamionkowski y Weinberg, pero no Steven, otro Weinberg. La idea es la siguiente: ¿qué pasa si omega es menor que menos 1? Esto se llama energía fantasma. Es una energía oscura más poderosa que una constante cosmológica. Es como que es más repulsiva todavía que la constante cosmológica. ¿Por qué pasa? Cuando hasta ahora vimos, el caso más extremo que vimos era omega igual a menos 1. Pero omega igual a menos 1 equivale a que la densidad de energía oscura es una constante. Pero si omega es menor que menos 1, la densidad de la energía oscura crece. Entonces estamos en otro escenario.
Bueno, con más razón puedo despreciar cualquier otro término en la ecuación de Friedman, curvatura, densidad de materia común, etc. Estamos viendo el lejano futuro. La solución de la ecuación es inmediata, se las escribo directamente. Bueno, de hecho es esta, pero ahora omega es esta, pero omega ahora, o sea, es esta misma que la vuelvo a escribir acá. Ahora bien, omega es menor que menos 1. Supongamos que acá pasan dos cosas raras, ¿no? Vamos a elegir, digamos, sin pérdida de generalidad, T1 igual a 0, que es el instante poco T1 igual a 0. Pero acá hay un problema, y es el siguiente. Como omega es menor que menos 1, todo esto en términos negativos. ¿Eh? O sea que, como todo este término es negativo, acá voy a tener que A va como 1 sobre T a la una potencia positiva. Eh, Déjeme aclarar un poquitito acá, no menos, a punto. Sí, esto lo tengo que escribir mejor, pero se los voy a aclarar para la próxima. Igual lo relevante es el lejano futuro. Igual esto se los voy a aclarar para la próxima. ¿Qué pasa para t teniendo infinito? Perdón, para t... sí, acá. Acá tiene que haber puesto al revés. El error es este. Como yo acá elegí el signo menos, yo aquí elegí el signo más, acá elegí el signo menos. Bueno, lo corrijo, en lugar de aclararse la clase que viene, se los aclaro ahora. Esto es T1 menos T, es al revés. Me quedo con un error. Bueno. Ahora sí. Para t teniendo a menos infinito, ahora sí. Esto tiende a infinito, pero como esto es negativo, A va como 1 sobre t a la una potencia positiva. Para t teniendo a infinito, digamos, esto tiende entonces a 0, porque es el denominador, el que tiende a infinito, con lo cual esto tiende a 0. Entonces, para t teniendo a menos infinito, ahora sí, acá hay un error. Para t teniendo a menos infinito, A tiende a 0. O sea que, por un lado, esto es un universo en donde en el infinito pasado está el Big Bang. De todas maneras, no nos importa el infinito pasado, porque esta es la solución que vale para cuando la materia común y la curvatura son despreciables. ¿Eh? Con lo cual, el lejano pasado no es físico esto, no es realista. Porque no es esta la solución para el presente y el pasado. Esta es la solución para el lejano futuro. ¿Ok? Pero bueno, esto es una curiosidad en cuanto a cómo se comportaría un universo en donde solamente hubiera energía fantasma. Sería un universo en donde en el lejanísimo pasado tenía tamaño cero, o sea, el Big Bang está en el infinito pasado. Bueno, ¿qué pasa en el lejano futuro? Bueno, el lejano futuro no es tan lejano porque T no puede superar a T1. O sea, T1 me estaría indicando lo que se llama la gran catástrofe, el gran desgarro, o en inglés el Big Rip. ¿Eh? O sea, como A va como digamos, como 1 sobre esto a la una potencia positiva, a medida que t tiende a T1,
tiende de manera desbocada a infinito. ¿Mm? Esto, digamos, el estudio matemático de esta solución. ¿Mm? El estudio matemático. Está bien, ya sabemos que en un tiempo finito, sea lo que valga T1, que obviamente habría que ajustarlo, ¿no? Justamente acá yo tendría que poner, habría que ajustar con la solución realista hasta el presente, acá poner T0, ¿no? Y ajustar esta constante de integración como para que la constante de Hubble que resulta de aquí coincida con la que yo mido, eh, teniendo en cuenta el 30% de materia no relativista. Entonces tendría que ajustar todo de forma tal de estimar, digamos, el T1. Por ejemplo, una posibilidad, digamos, si va a depender del valor de omega concretamente. ¿Eh? O sea, para cada valor de omega va a haber un T1 diferente. Ahora vamos a hacer un ejemplo acá. Ahora, físicamente, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, en un tiempo finito el universo tiende a ser infinitamente más grande de lo que es ahora, ¿no? ¿Cuál es la interpretación física de esto? ¿Qué le pasa a las estructuras de la naturaleza? En el caso del universo tal cual lo conocemos, aún en el caso de una constante cosmológica, eh, las estructuras que estén gravitacionalmente ligadas, como por ejemplo nuestra galaxia, puede sobrevivir eh, y no se van a diluir. O sea, en todo caso, lo que va a ocurrir es que a la larga se transforme, que termine la Vía Láctea engullida por su agujero negro central, pero la energía oscura o la constante cosmológica nunca la va a separar. Nunca la constante cosmológica o la energía oscura va a desgarrar la Vía Láctea. Ni tampoco va a desgarrar eh, a Andrómeda de la Vía Láctea, por ejemplo. El destino de Andrómeda o de la Vía Láctea va a tener que ver con su propia física, ¿eh? Con la muerte de sus estrellas, con la disipación dinámica y la lenta caída de la materia en el agujero negro central, y finalmente con la evaporación del agujero negro en el remotísimo futuro. ¿Eh? Pero no va a tener nada que ver la energía oscura, porque la densidad de materia a nivel Vía Láctea es mayor que la densidad de energía oscura. O sea, la densidad de materia en el universo es, digamos, la mitad de la densidad de energía oscura. Pero la densidad de energía dentro de la Vía Láctea es mayor que la densidad de energía oscura. Entonces, no está sujeta a ningún desgarro. Ahora, en este esquema de energía fantasma, la densidad de energía oscura fantasma aumenta, aumenta y aumenta y aumenta. No es constante, aumenta. Entonces, va a llegar un momento en que la densidad de energía oscura, en este caso fantasma, va a ser mayor que la densidad promedio del grupo local. Entonces, en ese momento, Andrómeda y la Vía Láctea van a dejar de caer una hacia la otra, sino que se van a empezar a alejar. Un tiempo después, la densidad de energía fantasma va a ser mayor que la densidad de materia común de la Vía Láctea, de materia no relativista. A partir de ahí, la propia Vía Láctea va a empezar a desgarrarse, o sea, a desintegrarse. Las estrellas van a empezar a separarse entre sí, porque la energía fantasma va a empezar a separarlas. Le va a ganar a la energía gravitatoria propia de la materia no relativista. A medida que pasa más el tiempo, la densidad de energía fantasma crece, se va a hacer mayor que la densidad promedio de los sistemas solares, entonces los planetas se van a empezar a alejar de sus estrellas, incluyendo a nuestro sistema solar. ¿Eh? Y así sucesivamente. Esto es sin fin, sin límites. Va a llegar un momento en que la densidad de energía fantasma va a ser mayor que la densidad de materia de los planetas, tipo Tierra, de los planetas terrestres, con lo cual se va a empezar a desgarrar los planetas, producto de la repulsión de la energía fantasma. Eh, y esto va a seguir sin límites, va a llegar un momento en que van a empezar a desgarrarse los átomos,
porque la densidad de energía fantasma va a ser mayor que la densidad del átomo y luego va a ser mayor que la densidad del núcleo. Acuérdense que la densidad nuclear es 15 órdenes de magnitud mayor que la densidad del agua, pero va a llegar un momento en que la densidad de energía fantasma va a ser efectivamente 10 a la 15 veces la densidad de energía del agua, en cuyo caso los núcleos van a empezar a ser desgarrados por la energía fantasma. Y así luego con los quarks. ¿Sí? Y va a ser el Big Rip, el gran desgarro. Hay un ejercicio de la práctica que es obtener esta ecuación. Pueden usar como ayuda el propio paper, el propio Physical Review Letters, donde hay que tener en cuenta eso, que hoy en día 30% es materia no relativista y 70% energía oscura, ¿no? Cada uno pone. Pero esto, digamos, suponiendo que omega es menor que -1, y ya, digamos, haciendo, bueno, una serie de aproximaciones que lo van a terminar de entender cuando lean el paper los que, bueno, vayan a hacer la práctica. Esta es la solución. No, acá hay una corrección producto de que hoy en día hay materia común, hay materia no relativista, quiero decir. ¿Eh? Esta es la ecuación. O sea, ¿cuánto falta para el Big Rip? Esta diferencia es la diferencia entre el T de Big Rip y la edad actual del universo. O sea, ¿cuánto falta para el Big Rip? Esto es todo lo que falta. Fíjense, esto es el tiempo de Hubble, que es del orden de 10.000 millones de años, más o menos, ¿no? Tiempo de Hubble. Entonces, ¿cuánto falta para el Big Rip? 2/3 de esto. Esto es 0,7, ¿no? Más o menos. La raíz cuadrada de 0,7 es más o menos 0,8, más o menos. La inversa de 0,8 es más o menos 1,2, algo así. Entonces, si omega fuera no mucho más del orden de 1, ¿no? Un orden de magnitud, 1, nos falta mucho para el Big Rip. ¿Eh? Acá es relevante si omega vale 1,1, o sea, perdón, menos 1,1, menos 1,2, por supuesto que si fuera menos 1,00001, sí, porque bueno, acá tendría entonces 10.000, entonces sí falta mucho. O sea, si omega es muy muy cercano a -1, falta mucho. Pero si omega vale menos que -1, pero por ejemplo vale -2, y acá tengo directamente un factor 1. Entonces, ¿cuánto falta para el Big Rip? Y del orden del tiempo de Hubble. O sea, acá tengo 1,2 por 2/3, me da también. Digamos, si fuera omega, fíjense, acá está resuelto el ejemplo para cuando omega vale menos 3 medios. O sea, acá lo que tengo es un factor 2 acá. Menos 3 medios, acá me queda menos 1 medio, módulo 1 medio, un 2 multiplicando. Y 4/3 por el tiempo de Hubble, ¿no? Me da 22.000 millones de años. Entonces vamos a ver qué pasa. Les comento antes que nada de dónde es un juego de palabras en el inglés, ¿no? Porque rip en inglés significa desgarramiento, ¿no? Por ejemplo, muscular. Es gracioso, si hubiera algún sobreviviente en esa época, nos desgarraríamos nosotros también, pero se imaginan que antes moriríamos de otra cosa, ¿no? Digamos que la energía oscura desgarraría nuestros músculos, pero ya para ese entonces ya no tendríamos ni planeta, así que... entonces RIP es desgarro en inglés, pero RIP, por sus siglas en latín, es Requiescat in pace, o sea, descanse en paz, ¿no? Es lo que aparece en muchas lápidas. Es la gran muerte, el gran desgarro, ¿no? Donde es como que el propio tejido del espacio-tiempo se desgarra. Entonces, bueno, para divertirnos un ratito, vamos a jugar. ¿Qué pasaría
Y esto lo hacen ustedes cuando hacen este cálculo. Si omega vale menos 3 medios, bueno, para una constante de Hubble de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, el valor promedio en la gran tensión actual, el tiempo que falta son 22 mil millones de años. Si uno se da cuenta, o sea, parte del ejercicio es calcular cómo evoluciona la densidad en función del tiempo, ¿no? Entonces, cuando la densidad se hace comparable a la densidad de los cúmulos galácticos, es cuando se empiezan a desmantelar los cúmulos galácticos. ¿Cuándo? 1000 millones de años antes del Big Rip. O sea, dentro de 21 mil millones de años. 60 millones de años antes del Big Rip se desmantela la Vía Láctea. 3 meses, fíjense qué interesante las escalas, ¿no? 3 meses antes del Big Rip se desmantela el sistema solar. 30 minutos antes del Big Rip, la Tierra se desgarra, explota. Un 10 trillonésimo, 10 a la menos 19 segundos, los átomos se disocian. Y no puse acá cuánto, pero bueno, los núcleos se disocian, no me acuerdo. Pero bueno, es una fracción aún mucho menor que esta. Así bueno, es interesante este escenario. No hay nada que indique que sea así, pero en realidad las cotas para omega es menos 1 más menos, típicamente menos 1 más menos 0,2, 0,3. O sea que en realidad no se puede descartar este escenario. Bueno, y siguiendo un poco con esta este estudio de la energía oscura, vamos a comentar un poquitito algunas cuestiones más de las supernovas tipo 1A. Hay otra muestra de supernovas que se hizo a principios de este siglo, el Supernova Legacy Survey, SNLS, que fue digamos, la muestra duró 5 años y realmente amplió mucho nuestro conocimiento de la energía oscura porque se descubrieron muchas supernovas nuevas, valga la redundancia. El principal telescopio, aunque no el único, fue el telescopio que está en Mauna Kea, ahí en Hawái. Ya les he hablado de esta montaña. Es un telescopio operado conjuntamente por Canadá, Francia y Hawái, o sea, Estados Unidos. Les recomiendo, para que quiera un poco profundizar, este artículo, digamos, el artículo del 2012. El artículo del 2006 es más técnico, pero ahí es donde cuentan, digamos, el primer año de los datos, ¿ok? Las consecuencias para las estimaciones de el parámetro de densidad de la materia no relativista, el de la energía oscura y el parámetro omega, W, que es el de la ecuación de estado de la energía oscura. Pero les recomiendo fuerte, este paper es más bien técnico, o sea, es muy técnico en realidad, en cuanto a estudiar el problema del calibramiento fotométrico, de los errores sistemáticos, los estadísticos, los parámetros que ajustan, porque digamos, tienen que ajustar no solamente los parámetros cosmológicos, sino también los parámetros de las supernovas tipo 1A. O sea, por ejemplo, las curvas de luminosidad en función del tiempo, pero para distintas bandas del espectro electromagnético. Por eso es importante, además, porque como les comenté en alguna oportunidad, hay absorción del polvo, tanto del polvo intergaláctico como de las nubes de la galaxia que hospeda a esa supernova, como de nuestra galaxia. Entonces, por ejemplo, hay bandas que se ven menos afectadas por esa absorción, por ejemplo, las bandas del infrarrojo.
Y además hay una serie de errores sistemáticos no triviales, porque cuando uno ya se mete con redshifts altos, hay un problema sistemático que es el siguiente, digamos, el problema de la calibración se hace más acuciante. Porque si yo tuviera a todas las supernovas, digamos, a un mismo redshift, estoy exagerando, o digamos, o si no tuviera eh, concretamente lo siguiente. Yo tengo una curva en lo que se llama el sistema de referencia de la supernova. Cuando ustedes lean sistema de referencia de la supernova es estar en el momento, en el lugar y el momento en que ocurrió la explosión. La supernova, supongamos que no tenemos en cuenta por un momento que las supernovas pueden tener pequeñas variaciones en sus curvas de luminosidad en función del tiempo, digamos, las supernovas tipo 1A. Y esas curvas para distintas bandas del espectro. Ahora, yo cuando mido, por ejemplo, una curva en determinado espectro, con un determinado filtro, por decir algo, el visible, si yo estoy observando una supernova con un corrimiento rojo, por ejemplo, del orden de 1, la curva en el visible, en el sistema de referencia de la supernova, yo aquí la voy a medir con un detector no en la banda del visible, probablemente en la banda del infrarrojo. Mientras que una supernova cercana, su curva en el visible, la voy a observar con un detector en la banda del visible. Porque lo que es visible para la supernova es visible para mí, si la supernova está a un redshift de 0,01. En cambio, una supernova idéntica, pero que esté en un redshift de 1, voy a tener que observar la curva en la banda de visible con un detector en el filtro en la banda de infrarrojo, porque me llega corrida al rojo. Entonces, el problema de la calibración de las distintas bandas de distintos detectores es un problema para nada trivial, y se darán cuenta de eso si, por ejemplo, ojean este paper, ¿no?, de Astier y los colaboradores, que son como 20, los del proyecto ¿no?, el Supernova Legacy Survey. Y bueno, este paper se llama The Supernova Legacy Survey, medidas de omega m, omega lambda y W a partir del conjunto de datos del primer año. Es un Astronomy and Astrophysics del año 2006. Se dan cuenta que el problema es grande, sumado a otros problemas que ya hemos mencionado. Pero les decía que un paper más amable, para el que quiera profundizar en todo este tema, lo cual no significa que no sea técnico, pero es más amable este paper del 2012, la expansión del universo observada con supernovas. Es un Report of Progress Physics del 2012, escrito por Astier, donde hace un repaso a lo largo de casi 40 páginas de la problemática, digamos, que pretende ser un paper más entendible para el que no es astrónomo experto, digamos, en donde, por ejemplo, un paper como este se da por sentado que el lector conoce en buena medida toda la jerga, ¿no?, astronómica en lo que respecta a las distintas bandas y un montón de cosas de lo que es las magnitudes absolutas y aparentes en los distintos rangos del espectro y demás. Pero bueno, en lo que respecta a los resultados, ellos estudiaron 71 supernovas tipo 1A, muy lejanas, y obtuvieron este resultado. Omega materia no relativista, 0,26 más o menos 0,04. El error estadístico y 0,03 error sistemático. Combinaron estos datos con otra muestra que yo les he hablado, sobre todo en la introducción al curso, el Sloan Digital Sky Survey, SDSS, que es todo un muestreo de galaxias gigantesco, tomado a lo largo de muchos años.
suponiendo el parámetro este de la ecuación de estado constante, obtienen un valor que es como les decía, ¿no? O sea, menos 1,02 más menos 0,09 estadístico y 0,05 sistemático, error sistemático. Es curioso jugar con la idea de qué pasaría si esto fuera, por ejemplo, menos 1,02. Estaríamos en presencia de una energía fantasma, ¿no? Pero bueno, los errores no permiten afirmar nada parecido, ni mucho menos. Bueno, este es un diagrama. Bueno, acá hay dos diagramas, pero en realidad están relacionados. Eh, Básicamente es el clásico diagrama de Hubble, y esos son los residuos, o sea, lo que queda cuando yo le resto eh, a estos datos eh, el ajuste, digamos, ¿no? Bueno, eh, este es un diagrama en donde aparecen varias de las cosas que hemos visto. Acá están los puntos del Supernova Cosmologic Project, son los círculos abiertos. Los puntos del High Z Supernova Third Team, ¿m? ¿Se acuerdan? Los grupos de perlmutter por un lado y de Reeve-Schmidt por el otro, son los puntos llenos, ¿no? Este, acá está el Redshift, es la misma escala para ambos gráficos. Estos puntos contienen más que nada, o sea, contienen estos dos grupos, los que descubrieron la aceleración del universo. Estos puntos son ah, más antiguos, que tienen que ver más con muestras de la década del 90 y algunas que se continuaron en este siglo. Por un lado, el catálogo del Calantololo, que mencionamos en la clase pasada, de supernovas, y por otro lado, el catálogo de supernovas del CFA, el Center for Astrophysics, pero que son, digamos, pertenecen a residuos más chiquitos, generalmente por debajo de 0,15, ¿no? Y estos por encima de 0,15. Fíjense que la línea gruesa, que es la más levantada, es la más favorecida, que es la del el modelo de concordancia, el lambda CDM, ¿no? Con un 30% de materia no relativista y 70% de energía oscura o constante cosmológica. La curva punteada es un modelo de curvatura negativa sin constante cosmológica y con la misma cantidad de materia no relativista. Y finalmente, el modelo de Einstein de Sitter es el que menos se ajusta, donde tenemos la densidad crítica, o sea, materia no bariónica igual a densidad crítica, y ausencia de constante cosmológico. Es el que peor ajusta, y acá no se nota a simple vista, pero el que mejor ajusta es este. Entonces, esta diferencia, como les dije, es la que marca el descubrimiento de la energía de la aceleración. Que acá se ve un poquito más claro. Ven, este es el modelo. eh, Ese es el modelo. No sé cómo acá es muy malo el modelo de Einstein de Sitter. El modelo de curvatura negativa es menos malo, pero también es como que la mayoría de los puntos quedan por encima. Y el que mejor ajusta es el modelo lambda CDM de concordancia. ¿Ok? Acá se ve más claro. Eh, Acá no se ve muy bien, pero digamos, las mediciones del grupo del High Z tienen medidas de distancias más precisas que los del SCP. Pero interesante, la fuente de esto es un paper de Perlmutter y Schmidt del 2003, midiendo la cosmología con supernovas. Este,
Esto es en una publicación donde se reunieron varios artículos llamados supernovas y gamma ray bursters, o sea, los explosivos de rayos gamma. Este gráfico se reproduce en el paper que yo les recomendé de Astier del 2012, porque es un gráfico que realmente es muy, muy relevante, muy informativo, ¿no?, sobre lo que estamos hablando. Bueno, vamos a cortar acá.